Bien, bienvenidos sean después de un largo tiempo, pero lo importante es que estamos de aquí de regreso y estamos ahora con la reseña crítica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Para empezar, ¿quién fue H.G. Wells? A ver, Wells con Verne, con Julio Verne y por ahí con Mary Shelley, con su obra El autómata de Frankenstein, son considerados los padres de la ciencia ficción, ¿no? Ahí nos meteríamos en una trifulca por ver quién es más y etcétera, pero para términos sencillos, amigables, los tres son monstruos en cuestión de la ciencia ficción y fueron partidarios de lo que fue justamente la ciencia ficción. En el tema de Wells, sus obras más importantes son El hombre invisible, La máquina del tiempo y evidentemente La guerra de los mundos. Es importante ver cómo este tipo de artistas en esa época, también me puedo remontar a Goethe, a Schiller, etcétera, no solo eran autores que se encargaban de escribir, de publicar, no, no, también eran científicos. Y H.G. Wells no se queda atrás. Era un físico, estudió física, biología e inclusive historia. Y tal cual, cuando tú lees sus obras, por ejemplo en este caso La Guerra de los Mundos, tal cual es como si un científico se hubiera metido en su laboratorio, haya mezclado absolutamente todo y haya dado origen a este relato de ciencia ficción, donde estos conocimientos que él tiene nos permiten, le dan el cuerpo, el fondo y forma a la obra, porque hay muchas historias, ¿no?, de ciencia ficción donde tú los lees y dices, está bien, pero esto es físicamente imposible, biológicamente imposible, históricamente, etcétera, ¿no? En cambio, Wells nos hace ver que todo es posible porque te lo argumenta con física, te lo argumenta con biología, con procesos evolutivos, con procesos de metabolismo, etcétera, de los extraterrestres, que justamente te dan esta coherencia, le dan la coherencia a la obra, ¿no? Y a ver, el tema de la sinopsis, obviamente yo parto de que todo ya lo leímos, pero muy sencillamente pues se trata de esta invasión extraterrestre que hacen pues sí, tal cual, los seres de Marte que invaden a la Tierra y que son hostiles hacia el ser humano, ¿no? Al ser humano, y de hecho me gusta mucho cómo lo escribe Wells. Y aquí lo tengo escrito que justamente en el tema de la sinopsis, Wells dice, desde el otro lado del abismo espacial que nos separa, mentes que son a las nuestras lo que a las nuestras a las bestias perecederas, inteligencias profundas, frías e indiferentes, miraban a nuestra tierra con ojos envidiosos y lenta pero firmemente trazaban sus planes contra nosotros. Y de eso va la obra. Desde un inicio, como desde ese planeta se desprende, pareciera que es un cohete que se dirige a la Tierra, y va uno, y va dos, y van tres, y poco a poco empiezan a invadir la Tierra, y poco a poco inclusive empiezan a trazar no sé si planes, si así lo puedo llamar, pero si estas actitudes hostiles contra el ser humano, y me parece que aquí entramos ahora sí el tema de mi opinión, ¿no? Para mí, la forma en cómo Wells escribe esta obra de la Guerra de los Mundos es fascinante porque la podemos comparar con Kafka, por ejemplo, La Metamorfosis. La puedo comparar con cualquier texto de Edgar Allan Poe, llámese El Cuervo, llámese El Escarabajo Dorado y El Gato Negro. A lo que voy es, el común denominador es que en todas estas obras, y aquí Wells te hace sentir como si tú fueras parte del personaje, pero más allá que tú seas el personaje, que por cierto se nos menciona un protagonista que jamás sabemos su nombre, jamás sabemos simplemente sus lazos con su esposa, etcétera, lo más importante es no hacerte sentir que tú eres el personaje, no, no. Para mí lo esencial es hacerte sentir en todo el halo de la historia. ¿Por qué? Porque tú vas, y tal cual lo digo, se tratan de 311 páginas y tú vas en la página 290 y tú dices, ¿en qué momento hay salvación? ¿En qué momento el humano se va a sobreponer al extraterrestre? Porque hasta la página 290 y sin mentirles, se siente esta aura de pesimismo que incluso me gusta compararlo, y más adelante lo veremos con otra reseña, de La peste de Albert Camus, ¿no? Se siente este pesimismo que tú ya vas a acabar el libro y dices, es que no hay ni siquiera hay una luz de esperanza, todo es oscuridad, todo es pesadumbre, todo es catastrófico. Y ya al final, por cosas evolutivas, pues ya se empieza a aclarar un poco la situación. Pero a lo que voy es, en ningún momento de la trama sientes tranquilidad. Por eso me gusta compararlo con La peste de Camus. En ningún momento sientes
esa tranquilidad. En todo momento te sientes metido en la trama, te sientes metido, que tú eres el protagonista y dices, y te haces las mismas preguntas que el protagonista, porque dices, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la gente? La gente se está muriendo. Tal vez y solo tal vez yo necesite morir. ¿Este es el fin de la humanidad? Tantos avances tecnológicos, tantas tecnologías que las superpotencias hemos presumido como armas bélicas, como esta parte, pues sí, militar brutal, para que llegue alguien externo a la humanidad y nos vaya a hacer perecer en esta catástrofe. ¿Este es el fin? Y justamente te lleva a preguntarte, pues tal vez sobreviva, pero ¿a qué costo? Ya no tengo amigos, ya no tengo esposa, tal vez sobreviva. Y tal cual se hace mucho la comparación, hemos sobrevivido, y lo dice textualmente, hemos sobrevivido, pero ahora somos como los roedores, vivimos ocultándonos de los extraterrestres, vivimos entre los escombros, somos roedores, y tal vez sí estamos solos, pero repito, ¿a qué costa? Estamos completamente solos. ¿Vale la pena vivir? Esa es una gran conjetura. Es muy interesante porque la obra está escrita por ahí de finales del siglo XIX. Y es interesante ver que en esos tiempos, pues el conocimiento del universo, como hoy en día se tiene por todos los avances de la ciencia, pues en ese tiempo no era muy avanzado, ¿no? Todavía se estaba en la investigación, en los teoremas, en las hipótesis, vamos a ver qué onda con la física. Todavía se hablaba mucho de esos temas, pero todavía no era, como lo digo, muy nutritivo como lo es hoy en día. Así que nuevamente la literatura se sobrepone a la ciencia, se anticipa, así como obras de anticipación, pero esto es una ciencia ficción, pero se anticipa, y lo vamos a ver más con Julio Verne, que hizo exactamente lo mismo. Y ahorita, en lugar de hablar de tecnologías, Wells nos dice, vamos a hablar del universo. ¿Qué hay allá afuera? Somos una Tierra y claro, a lo largo de la historia hemos venido con teoremas de Galileo, de Ptolomeo, de Platón, el mismo Aristóteles que por ahí hablaba del tema del universo. Hemos hablado de muchos, se han hablado muchos científicos, se ha habido muchos teoremas, pero ¿qué hay allá afuera? ¿Hay vida? ¿No lo hay? Y justamente me gustaría hablar de una segunda cita que justamente es de Arthur Clarke, un científico que justamente acuñó esta frase muy conocida, muy sonada en muchas partes, que justamente habla de esto y dice, existen dos posibilidades: que estemos solos en el universo o estemos acompañados. Ambas son igualmente aterradoras. Nos dice, estemos solos o estemos acompañados en el universo, ambas son aterradoras. Por un lado, tener justamente como lo dice Wells, una compañía que posiblemente sea hostil, es de temerle. Y otra, en un universo tan vasto y tan grande, estar completamente solos, es de temerle. Y justamente ya que entramos en esta parte de las citas, ahora vamos con un científico importante, ¿no? De ahí surgen las leyes de Kepler. Y justamente es Kepler, que justamente en esta parte de la vida, no vida, del universo, los extraterrestres, justamente decía, y justamente su frase es, pero ¿quién vivirá en esos mundos si es que están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los dueños del mundo? ¿Y cómo están todas las cosas hechas por el hombre? Estas conjeturas nos dejan claro que aún hablar del espacio es un enigma, ¿eh? Y lo decía Kepler, o sea, y pone en tela de juicio nuestra creación, los planetas, porque dicen, estamos acompañados, pero ¿quién dice que nosotros somos los dueños de este planeta? ¿Quién dice que ellos nos tienen que venir a gobernar? ¿Quién dice quiénes son? Son estas conjeturas, ¿no? Pero bueno, puedo seguir hablando de esta parte de teoremas de vida extraterrestre y conjeturas del espacio, porque es un enigma, tal cual hoy 2024, por más avances científicos que haya, sigue siendo un enigma brutal. Pero para eso vamos a llevarlo, este tema del universo lo vamos a dejar para otro video, que justamente es la obra del universo, así tal cual, de Isaac Asimov. Eso justamente lo vamos a dejar más adelante para centrarnos justamente en Wells. Y un dato interesante, también muy conocido, es la publicación del radio de Orson Welles, o Orson Welles, como le quieran pronunciar. Y justamente fue una noche donde de repente el conductor de un programa de radio, se le ocurrió justamente hacer una mención a H.G. Wells y empezar a narrar
justamente una invasión extraterrestre como si verdaderamente estuviera pasando. Entonces hay que imaginarnos, ¿no? De repente alguien está en su casa, alguien está conduciendo a su trabajo, alguien está caminando y escuchando la radio, y de repente en la radio empiezan a escuchar así de por tal avenida, ya hay tantos muertos, está la invasión extraterrestre, tal cual. No, obviamente no soy comunicólogo, pero a lo que voy es esa idea. Y justamente la gente entró en pánico diciendo, esto es real, tengo que sacar mi dinero, tengo que ir por mi familia. Y se hizo un alboroto y el mismo Orson Welles se metió en un problemón abismal con autorías, etcétera, por decir estás causando escándalo falso, ¿no? Y Orson Welles se defiende porque dice, yo al inicio de la radio dije, esta es una ciencia ficción. La cosa es que la gente no lo haya escuchado, pero es de esas anécdotas que justamente provoca una obra de esta envergadura que dices, es muy gracioso, ¿no? Lo que puede llegar a ocasionar. Ahora, entramos a la parte de los simbolismos y vamos al tema de la tecnología, de decir cómo una tecnología tan avanzada, en este caso el tema de los extraterrestres, supera a la humana. Porque como le digo, hoy en día se presumen muchísimas tecnologías de muchísimas superpotencias bélicas, tecnológicas, etcétera, de ciencia, lo que sean, y se presumen como la última gran cosa, como el último gran invento, lo que nos va a salvar a la humanidad, pero Will nos dice, no importa qué tan poderosos sean estas tecnologías, un ente exterior al humano va a llegar y va a hacer ver a tu tecnología como algo irrisorio. En este caso, con esta parte del láser, ¿no? Con el láser que desintegra absolutamente todo y justamente las armas bélicas militares son irrisorios para este tipo de extraterrestres. Segundo, obviamente nos encontramos en una sociedad distópica. ¿Ok? Una sociedad catastrófica, lo dije en el inicio del video, que te hace sentir en la catástrofe, ¿no? Me gusta la frase, en esta frase quedaría muy bien, es en esta sociedad distópica, las tinieblas ocultaban entonces las tinieblas. Es tanto caos, es tanta distopía, que las tinieblas ocultaban las tinieblas. Eh, por ahí del final, ¿no? Se hace mención que justamente quien vence a los extraterrestres no es el humano, es la naturaleza. Porque son estas partes de las enfermedades que han azotado a los humanos, que los humanos ya se han acostumbrado, pero son las enfermedades que atacan a los extraterrestres y solos comienzan a morir. Solos. No es que el protagonista sea un superhéroe, que haya llegado una fuerza militar y los haya derrumado, no, no. O sea, nuevamente, el mensaje es, el humano es indefenso ante una fuerza exterior, que en este caso son los extraterrestres. Son irrisorios. Tú, humano, tú no venciste a los extraterrestres. Fue la naturaleza quien se escalonó encima y los venció, ¿no? Y en muchas partes, en utopías y distopías, la naturaleza misma es la que se superpone al tema de justamente de la catástrofe. Por ahí hay casos excepcionales, como por ejemplo 1984, donde ahí ni la naturaleza, ni el amor, ni nadie se va a sobreponer, ¿no? Pero en estos temas sí, ¿no? Igual en 3000 leguas submarino, que lo vamos a ver con Julio Verne, la naturaleza se termina sobreponiendo a toda la tecnología del Capitán Nemo. En este caso, la naturaleza vence a esta invasión extraterrestre. Y para mí lo más importante, lo esencial, porque estos son simbolismos pequeños, ¿no? Hay que darle significados, etcétera. Pero para mí el más grande es la metáfora de la invasión. ¿Por qué? Porque si hablamos de un relato de ciencia ficción, bueno, pues nos encontramos de una invasión extraterrestre a lo humano. Ya si nos ponemos más candentes, si así le puedo llamar, eh, la invasión del extraterrestre humano es una metáfora del imperialismo brutal que en esos tiempos acontecía en algunos pueblos de Europa, de esta invasión feroz, sanguínea, inmisericorde de pueblos europeos a colonias, donde tal cual llegaban como extraterrestres y vámonos, quiten sus armas, es decir, totalmente irrisorio para mí, yo te voy a gobernar y yo te voy a imponer lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, esta parte de decir, pues sí, si hablamos de tema de ciencia ficción, pues sí, hablamos de extraterrestres, pero si nos metemos y nos sumergemos más en cuestión de qué se trata la obra, me parece que es encontrar la metáfora del brutal imperialismo que existe de pueblos europeos a otros pueblos, a otras colonias, que justamente los invaden como si fueran
extraterrestres. Para mí esa es la metáfora y es lo que vale absolutamente todo. Para mí encontrar esa parte es lo que vale. Nuevamente lo repito. Y ya para cerrar, porque me parece que nuevamente tampoco es una buena obra y de ahí me voy a la calificación, que le voy a poner 4 estrellas de 5 estrellas, ¿no? Para mí sí es de estas obras necesarias para cualquier lector, necesarias, más allá de que sea uno de los padres de la ciencia ficción y tenga mucha incidencia en la ciencia ficción, es una obra envolvente. Es una obra en la que tú te metes y disfrutas porque más bien sufres. Sufres en esta parte de decir, la humanidad no tiene salvación y en tu sufrimiento lo disfrutas. Y para mí nuevamente eso es lo que vale la pena. Y me gustaría cerrar con la frase que siempre le he cerrado y es, el héroe es aquel que vence aceptando la derrota. Porque el protagonista en el momento, no es que él venza, pero el momento que dice, aquí se acabó todo, es justamente cuando resurge absolutamente todo. Y entonces, es decir, muchas veces el héroe no es aquel que vence, ¿no? Y justamente me retomo, por ejemplo, en Circe, cuando decíamos, para alcanzar la inmortalidad es necesario morir. Claro, tengo que aceptar mi derrota en cuestión a la vida terrenal para alcanzar, para aspirar a algo más. Entonces, pues cierro esto, como dije, no es una reseña tan grande, pero me despido y por ahí nos vemos en el siguiente video. Gracias.